Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde seguimos estudiando la palabra de Dios y donde somos reavivados por Él. Vamos a orar para comenzar con este estudio. Al abrir tu palabra, Padre, acompáñanos, ilumínanos y gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ya nos encontramos en Romanos capítulo 10 y sigue el apóstol hablando acerca de lo que piensan los gentiles versus lo que piensan los judíos. Estos judíos se creen superiores a los gentiles. Y nos dice la Biblia acerca de los judíos que ellos ignoran la justicia de Dios, aunque profesan creerla. Y nos dice el versículo 4, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Y ellos lo tenían como lo primordial, pensando que por la ley eran salvos. Romanos capítulo 10 nos dice que tanto judíos como gentiles tienen acceso a la gracia de Dios, así sea que se hayan circuncidado o no, porque lo importante es el corazón. El versículo 13 nos dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero ahora el apóstol hace una pregunta, pero ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Ahora está hablando de los gentiles, que ellos también tienen acceso a la gracia, pero ¿cómo van a tener acceso a esta si no hay quien les predique? Si los judíos están ensimismados diciendo que estos no son merecedores de la gracia divina. Y luego nos dice que así la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Si estos tienen fe, es necesario que se les predique la palabra para que escuchen también las palabras de Cristo. Nos sigue diciendo, pero pregunto, ¿no han oído realmente? Claro que oyeron. Por toda la tierra ha salido la voz y sus palabras hasta los fines de la tierra. También pregunto, ¿acaso Israel no ha conocido? Moisés fue el primero que dijo, os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, y también con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y termina diciendo las palabras del profeta Isaías, de Isaías 65:2, nos dice, Isaías resueltamente dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Obviamente está hablando de los gentiles. Y también dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Qué contrariedad la que hay aquí en la palabra. Los que conocían la palabra no la conocían verdaderamente, solamente con letras. Y los que no la conocían aceptaron realmente al Señor, como fueron los gentiles. El apóstol Pablo en Romanos 10 está haciendo este contraste. Gracias, amigo, por habernos acompañado en el estudio de esta palabra. El Señor nos quiere decir en estos tiempos, para que no hagamos excepción de personas, porque todo aquel que invoque el nombre de Jehová es salvo. Y no somos quien para decirle a algunos que no son merecedores o no son verdaderos adoradores de Dios. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno. Te pedimos, Señor, que nos acompañes. Y gracias por tu infinito amor. Por Jesús. Amén. Dios te bendiga.